Primeramente, la pandemia generó un impacto en el incremento de la generación de ciertos residuos, especialmente de los residuos biológico-infecciosos que corresponden a los cubrebocas. La mayoría de las personas no generábamos este residuo y ahora su presencia, digamos, en la composición de los residuos que desechamos los mexicanos es importante. En una investigación realizada a finales del año 2020 y principios del 2021, encontré que antes de la pandemia la mitad de los mexicanos declaró no generar residuos biológico-infecciosos. Y en ese primer año de la pandemia, 75% de los mexicanos generaba estos residuos. Tecnológicamente quizá es viable reciclarlo, pero ambientalmente implica mucho más costo, ¿no? La desinfección, el traslado, el acopio. Estos residuos desechables de cubrebocas plásticos, pues no son reutilizables, no son reciclables, se fabrican con polipropileno que tarda más o menos 450 años en degradarse. Por otra parte, la pandemia también provocó una transformación en las prácticas de manejo que los mexicanos, las mexicanas, damos a nuestros residuos. Ante el miedo de contagiarnos, dejamos de hacer buenas prácticas en el manejo de los mismos. Es decir, dejamos de separar los residuos y de enviarlos a centros de acopio donde pudieran eventualmente enviarlos a reciclaje. Y esto es grave, porque de acuerdo con datos del INEGI, menos de la mitad de los mexicanos declara separar los residuos. Ahora, es nuestra responsabilidad la generación del residuo y es nuestra responsabilidad el manejo. Es una... digamos, es una excusa justicialista decir, yo no lo separo porque en el camión lo revuelven. Sobre todo en la Ciudad de México, estoy segura que no lo revuelven, aunque tengamos esa percepción. Los sistemas de aseo urbano son precarios y muchos de nuestros sistemas tienen a trabajadores informales, es decir, trabajadores que no están en la nómina de las ciudades o de los municipios. Estos trabajadores obtienen su ingreso de la venta de los materiales, luego entonces no lo van a revolver. No lo van a revolver porque de la recuperación de estos materiales depende que ellos obtengan un ingreso para su familia. Y son precisamente estos trabajadores informales los que contribuyen a las muy bajas tasas de reciclaje que tenemos en México, porque nosotros no separamos nuestros residuos desde el origen. Generamos muchos residuos, sin embargo, más o menos la tasa de reciclaje nacional en México oscila entre el 5 y el 7% de la generación total de residuos, lo que es muy, muy bajo.